Vamos a continuar con los pasos que estaban pendientes. La semana pasada no pudimos terminar todos, pero vamos a continuar, sobre todo porque el tema que viene, pues es una presentación. Acuérdense que estábamos hablando de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, y hablamos de las tentaciones de Jesús y que hay todo un significado ahí en la tentación, ahí en el desierto. Y después de ese evento, que es el evento número 10, el paso número 10, del desierto a Betábara viene el paso número 11. Es decir, del desierto de Judea, de algún lugar de Judea, no sabemos dónde, Jesús se regresa a Betábara donde fue bautizado. Acuérdense que Betábara pues es un pequeño vado, un cruce natural para ir hacia Jerusalén pasando por Jericó, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando Jesús regresa, se da unas declaraciones de parte de Juan el Bautista que son muy significantes y son muy importantes poder entenderlas. Por eso están registrados aparte, ¿no? Y eso lo registra en el versículo 29 al 42 del Evangelio de Juan, el capítulo número 1. Y Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Y ahí dice el pasaje en Juan capítulo 1, 29 en adelante, dice que al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se está refiriendo al momento, y es muy probable que así sea, que es cuando Jesús ya viene del desierto después de haber sido probado. Acordémonos que no se trataba de ver si Jesús podía pecar o no en esas tentaciones, sino más bien probar que Jesús no podía pecar. Aunque su cuerpo y todo su ser está ahí, los instrumentos para poder cometer pecado, pues él era impecable por causa de la divinidad, porque va contra su naturaleza. Sin embargo, tiene un cuerpo humano pecable como todos, pero realmente no podía pecar, ¿no? Entonces Jesús ya viene de regreso después de haber sido probado, que no tiene mancha, y en ese llegar a Betábara cuando está Juan el Bautista con algunos que vinieron de Jerusalén para probar, para ver quién era Juan el Bautista y qué es lo que estaba pasando. Y acuérdense que le hicieron varias preguntas. ¿Tú eres el que habría de venir? Y Juan el Bautista dijo, no, yo no soy el que habría de venir, no soy el profeta, dice, no soy el Mesías, pero dice que apuntando hacia Jesús, cuando Jesús venía en esa dirección, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una prueba, lo que está haciendo Juan el Bautista, está dando a conocer que el Cordero de Dios, cuando dice el Cordero de Dios, es la provisión de Dios para un sacrificio que al derramar su sangre quitaría el pecado del mundo, es decir, de poder perdonar los pecados a todo aquel que se refugiara, por supuesto, en la sangre del Cordero. Y el versículo 30 dice, este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Ya comentamos eso también anteriormente, donde Juan está diciendo acerca de la eternidad de Jesús, decir que viene mucho antes, a pesar de que Juan el Bautista nació primero que Jesús, pero el verbo hecho carne es la divinidad ahí encarnada, y él dice y está reconociendo que él era mucho antes que Juan el Bautista. Dice, yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Dice Juan el Bautista, yo a eso vine, no sabía quién era, pero cuando vi todas las señales que el que me envió a bautizar me dijo, cuando veas que el Espíritu Santo reposa sobre él, ese es. Y bueno, Juan el Bautista, ya lo comentamos en las sesiones pasadas, como él da testimonio de que ese era el enviado, el Mesías, el ungido, y después de haber sido probado en el desierto, ahora ya regresa para ir iniciando poco a poco su ministerio, y Juan el Bautista hace esta gran declaración. Es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista, sin darse cuenta, quizá y sin intención, está respondiendo a una pregunta que se hizo casi 2000 años atrás, antes de Cristo, y me refiero al pasaje de Génesis 22:7, donde está Abraham, Isaac, donde Abraham hay una prueba de fe, donde Dios le pide a Abraham que dice, sacrifícame tu hijo,
y es todo un tema, toda una historia, ¿no? Y ellos se dirigen, van subiendo ahí en el camino, en el monte Moria, ahí para ser sacrificado. Isaac no sabe nada, él lleva cargando la leña para el fuego, y entonces Isaac, de jovencito, le dice a su padre, de padre mío, y él respondió, dice, heme aquí, hijo mío. Isaac le dice, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y claro que es una pregunta lógica, dice, si vamos a hacer un sacrificio, ¿dónde está el cordero? Y creo que esas palabras le han de haber retumbado a Abraham por dentro sin decirle nada a Isaac de lo que estaba planeando hacer, de sacrificarlo a él, y sin poder decir totalmente cuáles eran los planes, pero Abraham responde, dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Es decir, llama la atención que dice Abraham, Dios proveerá para sí el cordero, es decir, Dios va a proveer un cordero para sí mismo. Y el tema de Jesús como cordero de Dios es sumamente importante, porque viene la idea del cordero del sacrificio, que su sangre empieza desde la Pascua. Acuérdense de aquel relato donde el pueblo de Israel sale de Egipto y donde Dios le dice a Moisés que sacrifiquen un cordero y que la sangre del cordero, pongan esa sangre en los dinteles de la puerta, para que cuando pase la última plaga, un espíritu de muerte, pues queden todos librados los primogénitos de los judíos, y en la madrugada, y si ellos puedan salir libremente y ya dirigirse a la famosa tierra prometida, ¿no? Entonces, es ese cordero pascual queda establecido como una fiesta nacional y perpetua. Dios le da esa instrucción al pueblo de Israel de que se establezca ese recordatorio cuando ellos salieron libres por la sangre de la muerte de un cordero. Pero también queda dentro de las instrucciones para poder cubrir la culpa del pecado a través de los sacrificios en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Dios le da instrucción a Moisés, dice que una manera de ir santificando el pueblo y los lugares era a través del sacrificio, que no había otra manera de santificar a nadie si no es a menos del derramamiento de sangre. Y bueno, sabemos ya, conocemos que la ley establecía claramente que al momento de que alguien pecara, pues tenía que tomar un animal, un cordero, y sacrificarlo, para que poner ahí sus manos sobre ese animal que va a ser sacrificado y diga, tú eres mi sustitución, y que de esa manera la sangre y la muerte de ese cordero pues viene a sustituir a este hombre o esta mujer porque está cubriendo su pecado. La idea del sacrificio es la sustitución. Es decir, alguien tiene que morir, la ley es muy clara, la paga del pecado es muerte, pero alguien tiene que morir. En este caso, nosotros pecamos, nosotros tenemos que morir. Pero Dios abre una puerta en el Antiguo Testamento, en todo el sistema religioso, de poder acercarse al Padre, pero no podíamos por causa del pecado y porque merecemos la muerte, pero Dios provee un sistema donde muere alguien, un sacrificio, para poder tener ese acercamiento. No quita por completo la culpa del pecado, pero al menos lo cubre y le permite acercarse hasta cierto punto, porque nunca podría entrar hasta el lugar santísimo, porque eso era prácticamente imposible. Pero el hombre llegaba solamente hasta el altar del sacrificio, las mujeres no llegaban ni siquiera al altar del sacrificio, llegaban al atrio de las mujeres, y entonces hasta ahí llegaban esos niveles de santidad y no podría ser santificado. El libro de Hebreos dice que el sacrificio de los muchos toros y muchos animales nunca podrán hacer nuevo al creyente, nunca podrán darle la redención, porque son sacrificios imperfectos y no tienen la capacidad para quitar el pecado para siempre. Así es que el tema del pecado es un tema que está ahí latente, y por esa razón tenían que hacerse sacrificios constantes. Pero Dios había prometido que iba a mandar a alguien con una sangre perfecta, santa, sin mancha, que trataría el tema del pecado de una vez y para siempre. Es decir, le daría un destino definitivo sin necesidad de la repetición. Entonces, la idea de un cordero para el sacrificio aparece desde Abraham, de que Dios proveería ahí un cordero. Y el libro de Éxodo, en cuanto a la ley de cómo debería ser ese cordero,
dice Éxodo 12, versículo 5, dice, el cordero será un macho sin defecto de un año, lo apartaréis de entre las ovejas y de entre las cabras. Es decir, es un macho joven sin defecto. Había alrededor de unas 30 regulaciones para poder que el cordero que tomaban para llevarlo al sacrificio debería ser aceptado. Entonces tendría que cumplir con una serie de regulaciones. Si traía el pelo de otro color, pues no era aceptado. Si tenía una pata chueca, tampoco era aceptado. Una oreja cortada, tampoco era aceptado. Alguna enfermedad de la piel, no era aceptado. Es decir, tendría que ser totalmente perfecto y esos eran los requisitos, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos ver cuando Juan el Bautista dice es el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, después de haber pasado por las tentaciones en el desierto, vamos a imaginarnos como si se fuera a examinar a ver si tiene una mancha este Cordero que va a morir en la cruz por todos nosotros. Por esa razón, cuando llega del desierto, después de haber sido tentado Jesús, que no se le encontró mancha, no se le encontró pecado, ahí viene la declaración después de ese regreso de Jesús, cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que Él quita el pecado del mundo. Y esa palabra, el Cordero de Dios, es la provisión de Dios. Es decir, nosotros nunca podríamos haber provisto un cordero para el sacrificio que sea un sacrificio equivalente. Es decir, de la misma categoría de nosotros, porque no había, no existía, y un animal está en la escala inferior de la creación, no tiene el mismo peso y el mismo valor, jamás podría tomar totalmente nuestro lugar. Sin embargo, ¿cómo le haces para rescatar ahora al ser humano? Pues tiene que alguien de su misma equivalencia tomar su lugar. En este caso, un ser humano, pero que tenga una sangre perfecta, que sea una vida perfecta, sin mancha y sin pecado, ¿no? Por esa razón, Jesús, al morir en la cruz, su sangre es suficiente para cubrir todas nuestras faltas y para pagar la deuda por el pecado. De otra manera, no se podría, ¿no? Entonces, ahí la ley establecía que para el cordero pascual y el cordero del sacrificio, pues tenía que hacer un macho de un año y sin defecto alguno de ningún tipo, ¿no? Levítico, el libro de Levítico 22:20 dice, lo que tenga defecto no ofreceréis porque no os será aceptado. Es decir, no podrían aceptar, le llevaban su corderito y ahí lo revisaban los levitas, los encargados, los sacerdotes, de darle todo un examen a este animalito y entonces una vez aceptado ya podría pasar con él. Si es rechazado, pues no se puede pasar para el sacrificio. Pero algo interesante que dice Levítico 1:10, dice, mas si su ofrenda para el holocausto es del rebaño de los corderos o de las cabras ofrecerá un macho sin defecto. Es decir, lo que este hombre llevaría para el sacrificio tendría que ser de su rebaño, es decir, del mismo de adentro. No se podría aceptar un cordero que viniera de otro lugar, que no fuera de la tierra de Israel, que no fuera rebaños escogidos por los mismos judíos, cuidados por los judíos. Es decir, desde pequeño se iban apartando estos corderitos y los iban preparando para cuando cumpliera el año. Es decir, tiene que ser del rebaño. Y eso es algo muy interesante cuando lo estudiamos en la sesión pasada, cuando el apóstol Pablo dice que Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Es decir, siendo hombre, 100% hombre, nace bajo la ley de Moisés para cumplir con todos los requisitos y con todas las demandas. Y desde ahí entonces es tomado para poder morir en la cruz como el cordero del sacrificio. Dice el apóstol Pablo que era necesario que Jesús viviera bajo la ley para que desde la ley poder sacar a todos los que estaban bajo la ley y que nunca podían haber sido rescatados. Entonces, imagínense que Jesús, el verbo se hace carne, es decir, se encarna en forma humana y está bajo el sistema religioso judío con todo lo de la ley para poder que desde adentro los va a sacar a todos los que lo sigan y los va a llevar a la libertad a través de su muerte, a través de su sangre derramada. Pero tiene que ser desde la ley, de cumplir con todo lo que demandaba las leyes para el sacrificio. Por eso llama la atención en Levítico 1:10, dice que la ofrenda debe ser
del rebaño, es decir, del mismo pueblo de Israel, desde el rebaño de cada persona llevaría ofrenda para el sacrificio, ¿no? Isaías 53 hace referencia al Mesías. Acordemos que Isaías es el libro más mesiánico que tenemos, donde hay muchas profecías acerca del Mesías. Y el capítulo 53, que ya he comentado en otra ocasión, que es increíblemente profético y preciso y exacto acerca de la persona de Jesús. Este capítulo, este libro que fue escrito alrededor del año 700 antes de Cristo, habla de él de una manera precisa y exacta, y dice el versículo 7, refiriéndose al Mesías sufriente, es decir, que este Mesías que vendría a liberarlos a todos a través del derramamiento de su sangre como cordero, dice que fue oprimido y fue afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca, que era parte de las profecías, ¿no? No lo alcanzaremos a tocar en esta ocasión, ya se acerca la semana donde se celebra la Semana Santa. No podemos hablar de todos los detalles, pero vamos a hablar cuando llegue el momento en el paso que corresponda de los detalles. Pero una de las cosas que sí podemos comentar es que en todo este proceso que Jesús pasó desde que fue aprendido y llevado por juicios durante la madrugada, esa madrugada del viernes antes de ser crucificado a las 9 de la mañana del viernes. Ahí durante todo ese proceso, pues fue maltratado, bofeteado, le pusieron una corona de espinas, fue flagelado y fue cuestionado por Herodes, por Poncio Pilato, por el sumo sacerdote. Todos lo examinaron como un cordero. Hagan de cuenta que están examinándolo. Todos lo examinan y Poncio Pilatos dijo que no veía falla en él. Herodes no quiso comprometerse tampoco a hacer nada porque no veía ninguna razón para poder oprimirlo, para poder sacrificarlo o para poder crucificarlo más bien. Y entonces ahí Jesús, de lo que llama la atención en todos estos pasajes, que algunos de sus propios seguidores no estuvieron contentos, ¿por qué Jesús se quedaba callado, no? Dice, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no dice lo que Él es? ¿Por qué no dice a qué vino? ¿Por qué ese es el momento preciso para que todos se den cuenta de quién es Jesús? Sin embargo, la profecía decía que el mismo Mesías iba a ser oprimido, afligido, pero una de sus características es que no se iba a quejar ni se iba a defender. Dice, no abrió su boca, como cordero es llevado al matadero. Y bueno, esta es la referencia al cordero cuando los llevan al sacrificio, que no hacen ruido, son muy quietos, inocentes, no saben lo que está sucediendo. No es como el caso de un puerco. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver, a mí me tocó hace muchísimos años ver en una boda de pueblo que sacrificaron ahí un puerco, y el ruido es realmente infernal cuando lo van a sacrificar. Es infernal, es algo difícil a veces de superar si uno no tiene pues la experiencia de haberlo escuchado antes. Si es la primera vez, pues son gritos muy fuertes de que se defiende. El caso del Cordero no, él no es así. Y por esa razón, no solamente porque está apuntando Dios en su plan de que el Mesías tomaría la figura de un cordero, la similitud en cuanto a su proceso de llegar al sacrificio, de dar su vida sobre el sacrificio, y que su sangre sería como la sangre que pusieron los dinteles allá en la primera Pascua en Egipto cuando salió el pueblo de Israel más de 1000 años atrás, refiriéndose a ser liberados, salir de la esclavitud para ser libres y irse a la tierra prometida, y que esa sangre a través de los siglos, los corderos que fueron sacrificados cada año, pues también sería el mismo caso donde Jesús como cordero muere en la cruz y su sangre nos traería la libertad y el perdón de los pecados, ¿no? Y esa es una característica que viene en Isaías, en que el Mesías no se defendería. Llama la atención en que cuando Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó, el primer día de la mañana, el domingo en la madrugada, durante la mañana se le aparece Jesús a dos de sus discípulos que iban a Emaús, y Jesús, ellos no lo reconocen que era Jesús ya resucitado, y Jesús les dice, ¿y de qué están hablando? Y les dicen estos discípulos de Emaús, ¿que no sabes lo que ha pasado este fin de semana aquí en Jerusalén?
todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, nosotros pensábamos que iba a liberar a Israel y se murió. Ellos no podían entender, los discípulos no podían entender de que el Mesías tenía que ser oprimido, tenía que ser afligido y tenía que quedarse callado para poder que fuera llevado a la cruz, porque era necesario que muriera en la cruz. Muchos de los discípulos y sus seguidores estaban esperando el momento en que Jesús estaba en la cruz y de repente con su poder, como había hecho muchos milagros, pues se bajara de la cruz y tumbara a todos los centuriones que estaban ahí, los venciera y venciera al imperio romano y levantara su mano y empezara todo ese despliegue de poder para poder liberar a los judíos del imperio romano y no sucedió. Pues algunos, ¿cómo que se murió? Sí, se murió. Pero nosotros pensábamos que en el último momento él se iba a bajar de la cruz, iba a poner a todos en su lugar en un instante, porque lo vimos hacer muchos milagros, y para él, pues eso no sería gran cosa. Y estábamos esperando que en ese momento final, pues redimiera a Israel y se bajara de la cruz, pero no sucedió, se murió. Bueno, ese es algo difícil de entender de los discípulos, no pudieron entender las profecías. Mucha gente no lo entendió. Todavía por los primeros siglos no podían entender cómo el que me vino a salvar se murió en la cruz y después resucitó, pero no entendía ese gran misterio. El apóstol Pablo en Colosenses 2 empieza a hablar que es la muerte del Mesías en la cruz era todo un misterio de Dios desde la antigüedad de la manera en que era necesario que muriera para poder liberarnos a todos. Entonces, desde la ley, desde nuestra naturaleza humana, él haciéndose humano, desde ahí pasa el mismo camino que nosotros, llega a la cruz y nos libera a todos a través de la sangre de Cristo en la cruz. No desde afuera, es desde adentro. Por eso es importante entender que Pablo lo dice, que habiendo llegado el tiempo adecuado, Dios toma forma humana, dice, nacido de mujer, es decir, ser un ser humano, y nacido bajo la ley para que desde ahí pudiera rescatarnos y liberarnos a todos. Entonces, lo dice el libro de Hebreos, dice, no tenemos en el cielo a un sacerdote, un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, porque pasó por las mismas situaciones que nosotros pasamos, pero no pecó, no se le encontró mancha. No tomó las decisiones equivocadas como nosotros hemos tomado en ciertos momentos. Dice, no pecó y gracias a que fue un cordero sin mancha, semejante a todo en nosotros, en todo, pero sin mancha y sin pecado, eso fue lo que permitió que pudiéramos encontrar esa liberación. Pero es importante entender, como dice Isaías, que tenía que ser oprimido, tenía que ser maltratado, afligido, y tendría que ser así, no quejarse, no reclamar, no defenderse, porque tenía que morir como un cordero que es llevado al matadero, es decir, al sacrificio, para que esa sangre preciosa nos pudiera a nosotros rescatar y liberar de los efectos del pecado, los efectos eternos de las consecuencias de nuestro pecado. Era la única manera en que tenía que suceder este sacrificio, ¿no? Por esa razón, Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, no había otro Cordero, no hubo otro, no había nadie más, no podía hacerse a través de sacrificios de animales y era un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Ya no había necesidad de repetición, porque el sacrificio de Cristo en la cruz es tan perfecto que ya no hay necesidad de estarlo repitiendo, porque de una vez, en un solo derramamiento de sangre, con su muerte, y cubrió todos los pecados de nosotros, quitó las culpas de todos nosotros y abrió un camino de gracia hacia la presencia del Padre. Por eso decimos que su sacrificio es perfecto y la salvación que alcanzamos es una salvación perfecta que no hay nada que agregarle. No podemos hacer nada más para completar la obra de Cristo en la cruz. Pero era necesario que sucediera de esa forma. Aunque esto pudiera ser chocante para algunos, porque no es fácil de digerir que el que me viene a salvar se murió y el que me viene a salvar muere sin quejarse, es decir, no se defendió teniendo todo, como le dijo uno de los ladrones a Jesús a aquella ocasión, pues si tú eres el Mesías, el que dices que eres, pues ¿por qué no te bajas tú de aquí de la cruz y de pasada nos bajas a nosotros? Porque era un asunto muy lógico, ¿no? Todo el mundo esperaba que eso sucediera y no sucedió.
pero tenía que ser así para cumplir, por supuesto, con esta profecía de morir como un cordero, para poder que su sangre perfecta pudiera librarnos a todos del pecado, ¿no? Primero de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, dice que Jesús es nuestra Pascua, es decir, nuestro Cordero Pascual. Dice el versículo 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como el oro y la plata. Es decir, nuestro antepasado, cuando dice redimidos de una manera de vivir equivocada, de adoración, a lo mejor a los ídolos, dice que son perecederas como el oro y la plata, es decir, temporales que pertenecen a este mundo. Dice que nosotros fuimos redimidos de esa antigua manera de vivir. Dice que fuimos redimidos no con cosas de oro y plata, es decir, no fuimos comprados con materiales preciosos, sino con una sangre preciosa como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Es decir, ya estaba planeado que fuera de esa manera. Y cuando dice el apóstol Pablo que la redención, el ser volver a comprados, rescatados, no fue con cosas materiales, con oro o plata. ¿Por qué? Porque no hay nada en este mundo tan valioso que pueda compararse a la sangre de Cristo, que fue el precio que él pagó. El derramamiento de su sangre fue el pago que tuvo que dar para poder rescatarnos y recuperarnos a nosotros. Entonces, nada de lo que hay en este mundo, por más elaborado y artístico que sea el objeto, o más precioso que el oro o diamantes o metales, lo más fino que hay, no hay nada en este mundo que pueda comprarnos. ¿Por qué? Porque es producto de este mundo que también está caído y que es un mundo que también está esperando la redención final cuando Jesús regrese por segunda ocasión. Entonces, Pedro acentúa y nos dice que fuimos comprados por una sangre preciosa, sin mancha y sin tacha. Es decir, nadie la tiene, nadie la tenía y nadie la tendrá más que solamente Jesús, porque Jesús, 100% hombre, pero también 100% Dios, toma forma humana para poder morir en la cruz, y su sangre, que fue tentada, vamos a decirlo, en el desierto, acuérdense de las tentaciones, fue tentado y siguió siendo tentado en otras ocasiones, pero jamás cometió pecado. Entonces su sangre es muy valiosa porque no está contaminada con con el pecado, y por supuesto fue un pago perfecto y suficiente, amplio, y el Padre queda satisfecho por ese pago de la sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿no? Y dice Pedro que todo esto fue planeado desde la antigüedad, manifestado en los últimos tiempos, se manifestó por amor a nosotros. Y 1 Corintios 5:7 dice el apóstol Pablo, referente a Jesús, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí Pablo está tomando ya literalmente esta metáfora de Cristo, nuestra Pascua, porque dice en el antiguo pacto, pues la Pascua es el cordero pascual, el que se sacrificaba cada año para celebrar en cada casa, celebrar la independencia, la liberación, celebrar todo lo que se hacía en esa sangre del cordero pascual. Dice el apóstol Pablo, dice, limpiaos de la vieja levadura, porque para que seáis masa nueva. Es decir, acuérdense que en los rituales de la Pascua judía, habría que días antes de celebrar la Pascua, la casa tiene que ser limpiada hasta el último rincón, barrido, y asegurarse que en toda la casa no haya la más mínima pizca de levadura. La levadura es la que leuda la masa para hacer los panes, y de hecho el pan que se hacía durante la Pascua es un pan sin levadura, que no fuera leudado. Y acuérdense que leudar es tomar un poco de levadura, que es una fermentación de la misma masa, por decir masa vieja, si lo queremos decir así. Algunos que les gusta la panificación saben que se usa la masa madre para elaborar los mejores panes, pero al final de cuentas la masa madre es una masa vieja, fermentada, inflada, hinchada,
que lleva descomposición, al final de cuentas, los gérmenes o las levaduras que son microorganismos que inflan y leudan la masa. Bueno, en el proceso de la Pascua, la ley establecía que no debería haber masa leudada, es decir, pura, limpia, sin esa levadura que semeja al pecado, que es lo que nosotros hemos cometido. Por eso hay esa alegoría con la levadura, con la masa vieja, y limpiaban toda la casa, ¿no? Para poder celebrar la Pascua limpia, sin levadura. Y dice el apóstol Pablo, dice, para que seáis una masa nueva, es decir, sin levadura. Porque la manera en que hacían el pan antiguamente era agarrar una masa nueva y tomaban un poco de masa vieja, que es la levadura, y la mezclaban y entonces leudaba toda la masa. De esa manera hacían el pan leudado. Dijo, pero ustedes son masa nueva, ya han sido comprados, redimidos, limpiados, ya no tienen las consecuencias del pecado, han sido comprados con la sangre de Cristo, ustedes son una masa nueva, sin levadura. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Es decir, nosotros no celebramos anualmente la Pascua judía. Eso pertenece al antiguo pacto. Nuestra Pascua es Cristo. Lo que sí recordamos cada año, lo que Cristo hizo en la cruz. No celebramos la Pascua porque nuestra Pascua es Cristo. Es decir, sí recordamos la muerte de Cristo cada año, cada fecha, el 14 de Nisan, que es la fecha judía, varía de acuerdo a la fecha que corresponda, marzo o abril, no importa, pero lo que sí es que Cristo fue el que murió en la cruz, que ese es el Cordero que murió por nosotros y que nos dio ahora la posibilidad de ser una masa nueva, algo totalmente nueva que no tiene que ver con el antiguo régimen, con el antiguo pacto, con todo su sistema de rituales y observancias y cumplimientos, porque somos una masa nueva y eso es algo que hizo totalmente Cristo en la cruz, porque Él es nuestra Pascua. Por eso nosotros no celebramos la Pascua judía, pero sí celebramos la resurrección, proclamamos la muerte de Cristo, como dijo el apóstol Pablo en Corintios, que cada vez que tenemos la Santa Cena, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz, que es nuestro Cordero Pascual, por decirlo de esa manera, y recordamos esa muerte que nos ha librado, nos ha abierto un camino nuevo de redención, y proclamamos que un día va a regresar por segunda vez. Proclamamos su resurrección, es decir, no se quedó en la cruz, no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó, y de la manera en que Él resucitó, así también nosotros resucitaremos. Así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses, en Tesalonicenses, en muchas de sus cartas, de que Él fue el primogénito de esa resurrección como aquel que va primero, que nos va sacando de la ley, nos saca de este cuerpo de muerte, de pecado, y nos va llevando a través de la redención y la resurrección a una vida nueva, a un mundo nuevo, a un cielo nuevo. Por eso dice aquí que para que seáis una nueva masa. La cantidad de veces que en el Nuevo Testamento dice hombre nuevo, mente nueva, masa nueva, casa nueva, todo es nuevo, es precisamente porque lo que hizo Jesús es hacer nuevas todas las cosas, dice el apóstol Pablo. Dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Ya las antiguas cosas pasaron, ya son viejas. Dijo, ahora el vino nuevo, el cual Jesús hablará más adelante, el vino nuevo en odres nuevos es mejor, ¿no? Y bueno, Apocalipsis 5 habla de la dignidad del Cordero, muy interesante, que como yo lo he dicho, la primera vez Jesús vino, nació en un hogar muy humilde, en una cueva, en un pueblo muy humilde, murió en la cruz como ladrón, como Cordero sin quejarse, sin reclamar nada, pero su segunda venida vendrá como león de la tribu de Judá, es decir, con todo el derecho al trono y a la soberanía que le pertenecen, de reclamar todos los reinos que le pertenecen al Padre. Y a eso vendrá, y dice Apocalipsis 5, refiriéndose al Cordero de Dios, versículo 12, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra.
y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. El apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis de todo lo que vio hacia el futuro, de lo que va a suceder, dice que el Cordero de Dios, Cristo mismo que murió en la cruz, es digno de tomar el libro, es decir, de hacer juicio. Tomar el libro es como si alguien se sienta a la mesa y vienen todos los trabajadores, todos los jornaleros, de uno por uno. Dice, ¿cuál es tu nombre? Fulano de tal. Muy bien. Déjame revisar el libro, a ver cómo anda y cuánto es lo que se te va a dar y hacer cuentas y ver si está calificado para pasar o no pasar. Bueno, él es el único digno, el juez, el que puede juzgarnos a todos, dice, y de abrir sus sellos porque, ¿por qué? Porque fue inmolado, porque nos compró con su sangre preciosa. Ahí está la dignidad del Cordero, ¿no? Vamos al paso número 11 del desierto a Betábara, cuando seguimos, bueno, seguimos todavía con el paso número 11, y ahí Jesús hace sus primeros llamados a los discípulos en Juan 1, 29 al 42. Es decir, hasta ese momento lo que hemos comentado, Jesús no tiene discípulos. Él está solo, fue a bautizarse, se fue al desierto, regresa, le dicen que es el Cordero de Dios, todo lo que hemos ya comentado, pero él está solo, todavía no tiene ningún discípulo. Pero Juan capítulo 1 nos dice en el versículo 35, dice, al día siguiente, es decir, después de esa demostración de que tú eres el Cordero de Dios, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con los dos discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios, y los dos discípulos le oyeron hablar y dijeron a Jesús, Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido quiere ser maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Aquí hay algo muy interesante que está sucediendo, ¿no? Jesús no tiene discípulos, pero todo lo que ha dicho Juan el Bautista, el testimonio de que ese era el que habría de venir, que era el que les iba a mostrar al Padre, que les iba a enseñar el camino. Entonces, algunos discípulos de Juan, en este caso dos de los discípulos de Juan, se interesan por la enseñanza de Jesús, quieren ser discípulos de Jesús y por eso le van y le preguntan a Jesús, lo buscan, lo siguen y le dijeron rabí, es decir, le reconocen como maestro, alguien que los va a enseñar y los va a guiar. Y les dice, ¿dónde te hospedas? ¿Por qué? Porque los discipulados se hacían de esa manera, vivían con el maestro, andaban con el maestro día y noche, las 24 horas del día, y ellos estaban aprendiendo. Entonces, estos dos discípulos, que eran discípulos de Juan, ahora se van con Jesús y le preguntan y Jesús les dice, vengan y vean. Y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, es decir, ya era tarde. Así es que ahí empieza a reclutar a los dos primeros discípulos. Dice el versículo 40, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y aquí vemos al primer discípulo que se acerca a Jesús, el primero que es, vamos a decirlo, reclutado como discípulo de Jesús, es el apóstol Andrés, que es hermano de Simón Pedro, ¿no? Versículo 41 dice que él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí ya aparece el apóstol Pedro, como también parte de sus primeros discípulos, y los hijos del Zebedeo, que es Juan, el que está escribiendo el Evangelio, que es el hijo de Zebedeo, y Andrés, que son los primeros discípulos, y Pedro y otros más que se van a agregar ahí cerca. Hay aquí en este pasaje, Juan está escribiendo la manera en que se fueron agregando los discípulos, pero sabemos por otros pasajes que nos da mucho más detalles que el ingreso de Simón
hacia el grupo de los discípulos de Jesús tiene que ver en Galilea, en el mar de Galilea, ahí es donde se integra. Aquí el Evangelio de Juan no está registrando ese momento, solamente registra que Andrés, que es de los primeros, le comparte la noticia a su hermano Pedro, le dice que han encontrado al Mesías y entonces Pedro tiene un encuentro con Jesús y Jesús le dice, tú te llamas Simón, tu papá se llama Juan, pero ahora tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿no? Entonces ahí donde hay un cambio de nombre y ya lo conocemos como Pedro, pero eso se da en el Galilea, ¿no? Más adelante, pero aquí Juan lo registra como sus primeros discípulos, ¿no? Y sigue diciendo Juan en el capítulo 1 que al día siguiente Jesús ya se propone ir hacia Galilea, hacia el norte, que es el paso número 12. Desde Betábara, donde en el río Jordán, ya se dirigen hacia la zona de Galilea, específicamente a Bethsaida, que es un pueblito al lado del mar de Galilea, un pueblo de pescadores, ¿no? Y dice que se fue y se encontró ahí a Felipe y le dijo, sígueme, es decir, el otro apóstol, y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces ahí en Bethsaida, ahí se encuentra el apóstol Felipe. Andrés ya iba con ellos en el camino, juntamente con Juan del Zebedeo, hijo del Zebedeo. Y ahí en Bethsaida, al lado del mar de Galilea, ahí encuentra Pedro también. Entonces también está Felipe, que es nuevo, se va ingresando, y Felipe dice que encontró a Natanael, eh, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, pues ven y compruébalo. Aquí hay un detalle sobre estos primeros discípulos y específicamente el de Natanael, que hace un comentario cuando le dice Felipe, ya encontramos al Mesías, al que estaba profetizado. Entonces, no es una noticia fácil, hay que verlo a la perspectiva de las cosas. No es una noticia fácil de digerir, de que después de más de 400 años que no hay un movimiento profético, de repente empiezan a surgir estos movimientos espirituales con Juan el Bautista y ahora con el Mesías, y le dice que ya lo encontraron. El profeta que había anunciado Moisés en la ley dijo que vendría el Mesías. Y le dice, y es de Nazaret. Y entonces el otro cuestiona y dice, ¿cómo que de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo que valga la pena? Y ahí nos damos cuenta de cómo era Nazaret, Galilea, y eso sería, por supuesto, una de las trabas que pondrían los religiosos de Jerusalén, los líderes fariseos, saduceos, sacerdotes, no podían aceptar que el Mesías viniera de Galilea, mucho menos de Nazaret. Pero acordemos que de Nazaret tenía que venir, como dijo el profeta en Isaías, y saldrá un brote, un retoño del tronco de Isaí, es decir, el nazareno. Tendría que ser así, un retoño de la monarquía de David brotaría después de siglos de haber estado muerta, nacería alguien que llevaría el trono de su padre David. Y así lo dijo el ángel Gabriel a María también, ¿no? Entonces, ahí estaba ya la profecía, tenía que ser así, aunque Nazaret no es un poblado significante, realmente, como dijeron algunos fariseos, dijo, nada bueno ha salido de Galilea, es decir, no hay nada bueno, decían ellos. Pero Natanael fue muy transparente cuando le dijo a Felipe, dijo, ¿cómo que de Nazaret? No puede ser, de ahí no sale nada. Y Felipe le dijo, pues no me creas, mejor ven y pruébalo por ti mismo, ¿no? Entonces dice el versículo 47, dice, Jesús vio venir a Natanael y cuando lo ve venir en el camino le dijo, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Es decir, le reconoce su transparencia, su claridad, su sinceridad al decir que de Nazaret no podía salir nada bueno. Y Jesús dice, lo interesante es que Jesús, sin haber estado con Natanael, sabía lo que Natanael había dicho, porque eso se lo dijo nada más a Felipe antes de conocer a Jesús, y Jesús ya sabía lo que Natanael había dicho. Y Natanael en el versículo 48 le dijo, ¿cómo es que me conoces? Es decir, ¿cómo sabes de mí? ¿Cómo es que tú me dices que yo soy un verdadero israelita, que soy sincero si ni me conoces? Jesús le responde, dijo, antes de que Felipe te llamara, antes de que te diera la noticia de quién soy yo, cuando estabas debajo de la higuera te vi.
Era una costumbre muy común estar debajo de las higueras, porque en el Medio Oriente no hay mucha sombra y las higueras son grandes y frondosas y su sombra es una sombra muy cerrada, muy fresca, muy agradable. Entonces era muy común tener higueras afuera de las casas o en algunos lugares y ahí se sentaba la gente a estudiar, a leer, a hacer alguna actividad abajo de la higuera. Entonces Jesús le dijo, desde antes que que vieras a Felipe, yo ya te había visto que estabas abajo de la higuera. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y ahí están dos cosas que Natanael le está diciendo. Lo reconoce como maestro y lo reconoce como el hijo de Dios, es decir, el enviado del Mesías, y reconoce que es descendiente de la monarquía de Israel, de David. Entonces ahí Natanael le está reconociendo a Jesús, aunque venía de Nazaret, que era el que tenía derecho al trono, el descendiente de David, y también el que Dios mandaría, el Mesías, para rescatar a todos, ¿no? Y entonces Jesús le responde, le dice a Natanael, después de la declaración que hace, dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Es decir, estás creyendo porque pude declarar que te conozco desde antes. Es decir, Natanael fue sacudido por las declaraciones de Jesús. Nadie había hecho eso y entonces Natanael fue sacudido porque te estaba viendo desde antes que llegara Felipe, ya sabía dónde estabas. Es decir, sé todo de ti, conozco tu corazón. Y eso le sacudió a él, se sintió descubierto y por eso Natanael lo descubre, lo reconoce como el rey, como el Mesías, el rey de Israel. Pero le dice Jesús, porque te dije esto, ¿estás creyendo entonces? O cosas mayores que estas verás. Le está haciendo una invitación de que lo siga, porque dijo, si tú me sigues, esto que acabas de ver, de que yo te dije que estabas abajo de ligueras, dijo, vas a ver cosas mucho mayores, te vas a sorprender, se te van a sacudir los pies, se te va a sacudir el entendimiento, vas a escuchar palabras que nunca habías escuchado, vas a ver el poder de Dios haciendo milagros, vas a ver la gloria de Dios, dijo, vas a ver cosas muy grandes si me sigues. Y el versículo 51 le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahí es un pasaje también interesante, no me da tiempo para explicarlo más, pero nos hace recordar en donde tiene esa similitud con la escalera de Jacob, allá en el libro de Génesis, donde Jacob, el patriarca, vio una escalera y dice que veía los cielos abiertos y que vio ángeles que subían y bajaban por esa escalera, ¿no? Entonces aquí Jesús está retomando esas palabras del Génesis, de esa visión de Jacob cuando vio a esa escalera y vio a los ángeles y le dijo a Natanael, si me sigues vas a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Es decir, los ángeles sirviendo al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús. Y ahí es donde vemos que nos encontramos con la primera predicción. Jesús hizo muchas predicciones sobre su persona, de lo que iba a suceder con él. Y aquí vemos la primera predicción y es una predicción referente a su ascensión. Después de resucitado, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos dando instrucciones, completando la información, la revelación, y al último en la ciudad de Betania, cerca de Jerusalén, él se despide de todos sus discípulos y los tenemos registrados en el libro de los Hechos, así lo vieron, que se va despidiendo y entonces se acercan unos ángeles y le dicen, ¿qué ven, Galileos? Dijo, vemos a Jesús de Nazaret que se ha ido hacia el cielo. Dijo, así como lo vieron irse, así lo van a ver que regresa por segunda ocasión, ¿no? Entonces ahí Jesús está diciéndole a Natanael, está hablando una predicción de su persona, de que si se queda con él, va a ver los cielos abiertos, va a ver los ángeles del cielo, suben y bajan, y van a ver cómo vienen los ángeles y llevan al Hijo de Dios a la presencia del Padre, lo que es la ascensión de Jesús. Entonces ahí tenemos ya los primeros discípulos que son reclutados. Mateo 10, versículo 2 al 4, nos da los nombres de los 12 apóstoles y empieza por Pedro,
Dice los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo del Zebedeo; Juan su hermano. O sea, eran dos, Juan y Jacobo, hijos de un tal Zebedeo. Dos hermanos son seguidores de Jesús, Jacobo y Juan. Felipe, del que ya hablamos; Bartolomé, que es Natanael, ese es el nombre en griego; en hebreo Bartolomé, hijo de Ptolomeo, es lo que quiere decir Bartolomé; el apóstol Tomás; Mateo, el que cobraba impuestos; y aquí hay otro Jacobo, hijo de Alfeo. Hay dos Jacobos. Y está Lebeo, por su nombre Tadeo, que es Judas Tadeo; Simón, no es el apóstol Pedro, es un Simón el cananista; y el famoso Judas Iscariote, que ya hemos hablado y han oído muchas veces hablar. Ahí tenemos los nombres de todos hasta este momento, hasta el paso 12. Ya han sido reclutados Pedro, Andrés, Juan, Felipe y Bartolomé. Esos son hasta ahorita los 4 o 5 seguidores de Jesús que ya están con él, ya están ahí en Galilea, los primeros que están siendo reclutados para ser sus discípulos, ¿no? Seguimos con el paso número 13. El paso número 13 es de Bethsaida, donde ahí reclutan a Pedro y a los demás que hablamos ahorita, los hijos del Zebedeo, y hacen un viaje a Caná de Galilea, un viaje corto, ahí mismo en Galilea. Jesús, María y los discípulos son invitados a una boda. Creemos que no están los 12 discípulos todavía. Pensamos que solamente son este grupo de los primeros que se están reclutando. Y entonces hay un evento del pueblo, y los invitan y cumplen Jesús y María con el protocolo de las invitaciones de asistir a esta boda. Pero es interesante, Juan narra el evento de esta boda porque tiene un significado muy importante por lo que sucedió en las famosas bodas de Caná de Galilea. En el capítulo 2, versículo 1 al 6, dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Bueno, vamos a explicar un poquito la escena. Ahí están en plena fiesta, en pleno banquete, y pues falló. El proveedor de vino no fue suficiente, se les acabó. Y todos sabemos que en una boda, cuando se acaba la provisión, pues es un problema grave para los novios, para los familiares, de quedar en una manera muy mal. Acuérdense que el vino ahí no se toma como un asunto social, es parte ahí de la vida. No hay aguas frescas, no hay, en ese sentido no hay ese tipo de cosas. El agua está casi contaminada por todo. Entonces el servir vino es un asunto importante. Es costoso también, y hay de diferentes calidades. Pero bueno, en esta boda pues se les acaba, y ahí se meten en problemas los novios y los encargados de los wedding planner, que les llaman. No hayan qué hacer, todos preocupados. Y cuando a María le dice a Jesús que estaba faltando el vino, dijo: ¿no hay vino?, le dije a Jesús. Y bueno, ¿y yo qué tengo que ver con este asunto?, le dice Jesús a María. Es decir, ¿yo qué? Dice: aún no ha venido mi hora. Aquí entran varias preguntas y no todos tenemos respuesta, al menos no la he encontrado. Cuando María le dice a Jesús que no tienen vino, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a que haga un milagro, o se está refiriendo a que ayude a resolver el problema, con los discípulos vayan y consigan vino en algún lugar y lo resuelvan? Como cuando estás en un evento, acuérdense que las bodas y funerales y todo ese tipo de fiestas en los pueblos, toda la gente participa, todos los vecinos forman parte de la cocina, y son los encargados de servir, y los invitados se encargan de resolver las necesidades
O sea, no es como en las bodas actualmente que tú llegas y ya todo está arreglado, todo está servido, no haces nada. No, toda la gente participa en una boda. Unos se encargan de una cosa, otros de otra. Entonces, a mí me da la impresión de que María le está diciendo a Jesús que no tienen vino. No creo que le esté diciendo que haga un milagro, porque no tenemos ninguna evidencia para pensar que María le está diciendo que haga un milagro, porque no hay ningún versículo bíblico atrás que nos haga pensar que María le pedía eso a Jesús en su juventud. Ya lo platicamos anteriormente, que no hay ninguna evidencia de que Jesús hiciera milagros en su juventud o resolviera problemas de necesidades físicas en la casa o con los vecinos. No hay ninguna evidencia. Yo personalmente creo que María se está refiriendo a que Jesús, como una madre, que se preocupa con todos los eventos de los invitados, como todas las mujeres en las bodas, pues le ha dicho a Jesús, pues ve con tus discípulos y vayan y consigan vino, que es lo más normal y lo más lógico en una boda. Y no nomás María debe haber hecho con Jesús eso, tal vez otras mujeres también les dijeron a sus esposos o a sus hijos, vayan y consigan vino, a ver quién encuentra el vino primero, ¿no? Entonces, por eso, pero Jesús dice, pero ¿por qué yo tengo que resolver esto, no? Y aún cuando Jesús dice, aún no ha venido mi hora, yo no sé si Jesús estaba pensando en que habría que hacer un milagro, porque Jesús dice, va a llegar un momento en que yo tenga que hacer un despliegue de poder en los milagros como una prueba de que ha sido enviado por el Padre, ¿no? Los milagros son pruebas de que lo que decía Jesús venía de parte del Padre, ¿no? Pero aquí no hay una justificación para un milagro. Todos los milagros, cuando los vayamos a ver, siempre hay una razón de ser. Y en este caso es una boda, es una fiesta, pero tiene su significado, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Creo yo que puede haber todo un significado de interpretación ahí. Dice el versículo 5 que su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí las tinajas de piedra de agua, es decir, conforme al rito de la purificación. ¿Por qué? Porque todos los invitados habría que cumplir con la purificación antes de los alimentos, los lavados, lavamientos de los pies, de las manos y todo para poder entrar a toda una ceremonia como parte de un ritual de los judíos. Así es que había suficientes cántaros de donde tomaban el agua para después hacerse los lavamientos exteriormente, ¿no? Entonces tenían bastante agua para todos. Y el versículo 7 Jesús da la instrucción a los encargados de la boda, le dice, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Es decir, estaban los grandes tanques o piletas donde estaba el agua del lavadero, de los rituales, y estaban las tinajas que las llenaron de agua, dice, hasta arriba, es decir, repletas. Entonces les dijo Jesús, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Es decir, saquen, lleven las tinajas y llévenselas al encargado. Se lo llevaron, pero cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el vino bueno, el buen vino, hasta ahora. Y dice el versículo 11, este es el principio de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, aquí es donde aparece el primer milagro. No sabemos en qué momento se convierte el agua en vino. No hay ahí una receta, una declaración. Jesús no está hablándole al agua, no está diciendo nada, solamente llenan de agua y dice llévenselo al encargado, y cuando el encargado lo prueba, o sea, sorprenden, todos se sorprenden, los que llenaron las tinajas de agua, y el maestresala, por supuesto, le dice, pues, ¿qué tipo de boda es esta, no? Porque ningún novio en su sano juicio va a dar el mejor vino ya cuando están subidos de tono todos los invitados, es decir, que ya tienen cauterizado el paladar y ya no saben distinguir un buen vino de otro, ¿no? Entonces se les hace ilógico que sirvan un vino de muy buena calidad al último. Y es interesante que lo que está diciendo que el buen vino en las bodas de Caná parece como que está hablando del mensaje de Jesús cuando Jesús en otras ocasiones dijo que el vino nuevo en odres nuevos era mejor. Y siempre Jesús decía en algunas ocasiones, los postreros serán los primeros, es decir, los últimos serán los primeros.
Y ahí parece que está haciendo referencia a este milagro del vino nuevo o el mejor vino al último, es decir, cuando está hablando Jesús de todo el nuevo pacto, con toda la enseñanza y con toda la revelación, vamos a ver que todo esto que trae Jesús es el mejor vino, no el vino viejo del antiguo pacto, del antiguo régimen, de la ley, de las observancias, de los rituales, de las tradiciones. Eso se ve como el vino ya viejo, uno de inferior calidad, y está viéndose en esta boda como como una figura de lo que Jesús haría, que dejarían el mejor vino para el último. Acordémonos que en el nuevo pacto lo dice Jesús y lo dice los apóstoles en sus cartas, que los tiempos postreros son los tiempos que Jesús está iniciando. Es decir, Jesús inicia los tiempos finales y los tiempos finales están regidos por el mejor vino, el vino nuevo, que es el vino de la gracia. El vino viejo, el de menor calidad, es el vino de la ley, y el mejor vino es el de la gracia, el que fue separado para las bodas del Cordero, al final de cuentas, que es el mensaje de la salvación. Por eso dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, es decir, al final, ya cuando se acabó y se agotó el vino de la ley, si lo queremos ver de esa manera, ya cuando se agotó el de menor calidad, inferior calidad, que era el sistema religioso judío, se agotó, se acabó, y ahora es el momento del vino nuevo, del vino fresco, el de mejor calidad, el mucho mejor, ¿no? Ese de odres nuevos, ¿no? Entonces, el versículo 11 dice que es el principio de señales, y fue en una boda muy interesante que el evangelio o el ministerio de Jesús, que apenas va a iniciar, inicia con una boda, y el Apocalipsis, cuando termina y concluye todo, termina también con una boda, que son las bodas del Cordero, que es una fiesta. Entonces, el ministerio de Jesús inicia con una boda y termina el juicio final, después de que se haga juicio, después de la resurrección de la carne, después de que Satanás sea aplastado y echando al abismo juntamente con toda la muerte destruida. Entonces vendrán las bodas del Cordero en la gran Jerusalén. Y ahí están las dos bodas, y entre las dos bodas está la gracia, ¿no? Iniciada en la boda de Caná, con el primer milagro, con el vino nuevo, con Jesús iniciando, porque dice ahí versículo 11, manifestó su gloria. Esa gloria de la cual está hablando Juan desde el capítulo 1. Capítulo 1, acuérdense que Juan el evangelista está diciendo que el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Bueno, ahí empezó a manifestarse la gloria del unigénito del Padre, que es la manifestación de poder, de milagros, que no se había visto en toda la historia de la humanidad, ni en los tiempos de los mejores profetas, ¿no? Y al final del pasaje dice que sus discípulos creyeron en él. Entonces los primeros discípulos no habían visto nada, ningún milagro, solamente habían oído hablar de él, el Cordero de Dios, pero son testigos ahora de lo que está sucediendo. Por eso es importante este primer milagro que está registrado en Caná de Galilea. Y bueno, el capítulo, el paso número 14 de las bodas de Caná se va a Capernaum. Juan 2:12 dice que después de esto, después de las bodas de Caná, se descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Capernaum viene siendo la base de operaciones de Jesús. Ahí se establece. El primer año del ministerio de Jesús es Galilea. Se mueve en pura Galilea, todo el norte. Ahí es donde está registrado la mayor parte de los evangelios. El Evangelio de Juan registra mucho más en el ministerio de Judea, en el sur, que sería ya básicamente el último año. Entonces ahí Jesús se va a establecer con los discípulos, se van a ir agregando los demás, y se establece en Capernaum. Capernaum es una ciudad en el mar de Galilea, es una ciudad importante, si lo queremos ver de esa manera. Todavía están las ruinas de la ciudad de Capernaum. Los que han viajado a Israel los han podido conocer ahí al lado del mar de Galilea, y ahí se puede ver inclusive una sinagoga de los tiempos de Jesús. O sea, podría ser, es muy probable que sea una sinagoga que Jesús pudo haber visitado,
porque la datación de esas ruinas, de esa sinagoga, son de los tiempos de Jesús. Entonces podría ser, pues puede ser, pero ahí está Capernaum, ahí sucedieron muchas cosas. El nombre de Capernaum va a aparecer mucho en los evangelios, en las narraciones, en los milagros. Entonces ahí inicia, vamos a decir, de Capernaum el ministerio de Jesús, aunque Jesús va a hacer su visita a Jerusalén para cumplir, por supuesto, con los requisitos de visitar el templo en las festividades, ¿no? Entonces el paso número 14 es de Canaán a Capernaum y, por supuesto, después de Capernaum hace una visita a la ciudad de Jerusalén, donde él hace una limpieza, que son los pasos 15 al 16, lo veremos la próxima sesión, donde viaja de Capernaum a Jerusalén y ahí hay una visita en el templo y hay una limpieza, una purificación del templo que vamos a platicar la próxima semana, y también una conversación que Jesús tiene con un principal de los judíos, un llamado Nicodemo, donde Jesús le revela una de las grandes verdades del cristianismo, de la fe, que es el nuevo nacimiento. Y vamos a estudiar esos dos temas la próxima sesión de Jesús, la limpieza del templo y la conversación que tuvo con un fariseo, un principal de los judíos llamado Nicodemo. Entonces vamos a terminar hasta hoy, hasta aquí, y voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos para hacer una oración. Padre, gracias Señor, te damos por esta palabra. Gracias Señor por permitirnos tener el privilegio de acercarnos, de estudiar. Yo te quiero pedir, Señor, que podamos tomar una plena comprensión del ministerio de Jesús, del Cordero de Dios provisto por el Padre, que es el único que podría tomar nuestro lugar, nuestra sustitución, del único que tenía la sangre sin mancha, sin defecto, y que podría dar su vida por nosotros. Nadie más podía haber tomado nuestro lugar porque todos estábamos en la misma condición. Tu palabra nos dice que no hay justo ni siquiera uno. Y él era el único Señor de ser 100% hombre y 100% Dios. Podía haber pecado, pero no pecó y llegó hasta la cruz como el Cordero Pascual sin mancha y sin defecto. Padre, que podamos nosotros tomar conciencia de lo que Cristo hizo en la cruz, de todos los beneficios que alcanzamos por sus méritos, que esa sangre preciosa nos ha redimido y nos ha dado una vida nueva y nos ha transformado de ser criaturas de Dios en hijos de Dios y disfrutar de la herencia y de los privilegios de una relación personal con Cristo y con el Padre, Señor. Gracias por esta palabra y prepáranos, Señor, para poder entender y comprender también las próximas sesiones y estas fechas que se acercan de reflexión de Semana Santa. Señor, te pido que podamos meditar y reflexionar en todo lo que sucedió en la vida de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.